Priistas lucraron con la salud de los mexicanos al hacer un monopolio en los medicamentos, obteniendo millones de pesos que ayudó a financiar el medio de Loret de Mola. Andrés Manuel López Obrador padece los ataques del régimen corrupto, pero resiste. ¿Qué tal? Yo soy Carlos Hernández y le doy la más cordial bienvenida a Shin Puntos de Comas Informa. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer una gran noticia durante la conferencia de este martes 15 de marzo. Al pretender fortalecer un sistema de salud para población abierta de nuestro país, para quienes no tienen seguridad social, mediante un sistema de salud de primer orden. Para ello, la puesta en marcha de la cobertura de salud en hospitales de IMSS Bienestar en México por medio de un proceso de transformación para la atención médica de personas que no cuentan con seguridad social. A su vez acusó que en gobiernos pasados imperaba el negocio en la compra de medicinas y equipos médicos que estaban vinculados a políticos, lo que detonó una campaña en contra de su gobierno. En este sentido, la periodista Nancy Flores le planteó al presidente López Obrador que su medio atrajo una investigación sobre la triangulación de recursos públicos para el fondeo de Latinus, medio al cual labora Carlos Loret de Mola, cuya plataforma de videos con alto valor de producción están enfocados principalmente en atacar la administración federal de Andrés Manuel López Obrador, a lo cual se dio a conocer que son 9 farmacéuticas ligadas a la familia de Roberto Madrazo. Madrazo, ex candidato presidencial por el Partido Revolucionario Institucional en el año 2006. Las cuales obtuvieron contratos por más de 5,000 millones de pesos y la mayoría salieron del gobierno de Michoacán. Contratos que se obtuvieron por adjudicación directa y en medio de una serie de incumplimientos de contratos como en las mastografías en Michoacán y Oaxaca, acusó la periodista, quien a su vez le preguntó al mandatario qué pasaría con los estados que no se adhieran al plan de salud que pretende desarrollar y si conocía qué parte de los recursos del INSABI, Instituto de Salud para el Bienestar, que es un organismo descentralizado, sectorizado a la Secretaría de Salud, que terminaron en esas contrataciones para fondear Latinus. A lo cual el presidente comentó, antes imperaba en los negocios de las medicinas y las empresas de equipos médicos, donde solo había 3 o 4 empresas que les vendían al gobierno medicamentos y equipos, que el gobierno compraba alrededor de 100,000 millones de pesos y que 3 empresas tenían el 70%, empresas vinculadas a políticos. Andrés Manuel López Obrador acusó que hasta usaron a los niños con cáncer para hacer sus negocios. A partir de que ya no pudieron seguir haciendo ese negocio, porque se abrió la compra de medicamentos a países extranjeros, tenían todo controlado en México, no se podían comprar medicamentos en otros países, solo se le tenían que comprar los medicamentos a ellos, a este grupo de intermediarios, de distribuidores de medicinas y de equipos. Entonces, nos costó muchísimo acabar con este monopolio, porque estaba muy enraizado, como un cáncer. Y tenía protección de medios de información. Entonces, los protegían los medios, los apoyaba desde luego el gobierno, desde mero arriba. Había indicaciones
para apoyarlos. Y una vez que tomamos las decisiones de enfrentarlos, empezó la reacción, la ofensiva. Recuerdo que desde antes de llegar a la presidencia nos reunimos para ver cómo estaba el marco legal y encontramos de que no se podían comprar medicamentos. Por eso hicimos un convenio con la ONU para que nos ayudara en la compra y en la transparencia de las adquisiciones de medicamentos. Y ahora estamos comprando medicamentos en todos los países del mundo, estamos ahorrando mucho. Ante el tráfico de medicamento y equipo, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que antes solo se podían comprar los medicamentos a intermediarios, pero a su llegada se terminó con esta vieja práctica del pasado régimen, pese a que le costó muchísimo acabar con este monopolio, ya que estaba muy enraizada como un cáncer y tenía protección de medios, los cuales callaron. A su vez recuerdo que cuando se tomaron estas decisiones comenzó la ofensiva, los ataques y descalificaciones a su gobierno. Por ello, él mismo decidió hacer un convenio con la ONU para la adquisición de medicamentos, lo que significó que a partir de ese momento se iba a obtener todas las medicinas de buena calidad, a bajos precios y sin corrupción, y a través de ese trato se iba a resolver el problema de fondo del abasto de medicamentos, ya que siempre han faltado los medicamentos. Esto luego de detectar que se distribuían medicamentos adulterados, que provocaron la muerte de personas, y hay pruebas de que ha imperado la corrupción en todo lo que tiene que ver con la compra de los medicamentos. A esos extremos llegó el régimen corrupto, que se robaron el dinero de las medicinas. Pero ese mal se terminó debido a la reforma que sufrió la ley, con ayuda de los legisladores, lo que permitió que desde el 2021 se pudiera hacer compras consolidadas de todos los medicamentos en donde se puedan adquirir con la calidad necesaria, a buen precio y sin corrupción. Este cambio al día de hoy ha provocado que los infelices que tenían intereses creados y que manejaban este negocio no permitían que se compraran los medicamentos en el extranjero, creando un monopolio porque hacían jugosos negocios al amparo del poder, lucrando con las necesidades de los mexicanos en materia de salud. Que no se nos olvide que por esa razón mucha gente perdió la vida por la compra de medicamentos adulterados. Ante esta penosa y lamentable situación, el presidente tiene mucha razón en acusar la campaña en contra de su gobierno, porque actuó contra el monopolio de la compra de medicamentos, y de ahí viene lo de Loret de Mola, porque recibe financiamiento. Pero el presidente resiste ante los ataques de la oposición fascista, que perdió muchos tras la llegada de la Cuarta Transformación. Y usted padeció la falta de medicamentos durante los últimos años. ¿Qué tan difícil fue conseguir los medicamentos? Muchas gracias por haber estado con nosotros. Te invito a que vayas a nuestro canal de Sin Puntos ni Comas Informa, te suscribas, le des like, dejes tu comentario, pero sobre todo, compartas para que lleguemos a más personas. De todo corazón deseo que te la pases chingón. Yo escucho y sé escuchar, pero no necesariamente hago lo que me dicen. Yo hago y digo lo que creo que es mejor. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Suscríbete y dale like.